¿qué más? La próxima semana tenemos examen, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho la vez pasada, dan examen y reciben su pasito para que se quejen en vivo y en directo y haya menos emoción después. ¿Qué más nos falta? Nada, ¿no es cierto? Ojalá esta cosa funcione. Estamos trabajando VIH desde el punto de vista de laboratorio porque VIH es un modelo excelente para entender que el sistema inmunológico es lo que mantiene las infecciones a raya y es lo que tratamos de ayudar cuando estamos dando algún tipo de tratamiento. Jóvenes, no, eso de que vamos a curar la infección no funciona tanto así. Todo el medicamento que den es para ayudarle al sistema inmune, para mantener esto aquí. Entonces, VIH todavía es una situación vigente, por más de que estamos tratando de que el diagnóstico sea lo antes posible. En números crudos, aproximadamente por año tenemos más de 8.000 casos de VIH reportados a nivel nacional. Nosotros tenemos la zona más concentrada, obviamente, en Lima, y quien se lleva el segundo lugar es Loreto, y de ahí Arequipa está en una zona intermedia. O sea, tenemos un montón de gente que va a ser diagnosticada cada año. Y de los pacientitos que ya tenían VIH anteriormente, se declaran en SIDA más de 1.400 por año. ¿Listo? Esta es una situación casi constante que hemos visto. Eso que dice acá de la pandemia es mentira, porque todo el mundo está en su casa, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a hacerse pruebas de VIH si está en su casa? Ahí está el detalle, no es que los pacientes hayan desaparecido. ¿Qué más nos preocupa del VIH? La edad en que se contagia. Entre los 20 y 30 años, que es cuando los pacientes también están en edad reproductiva. Por lo tanto, hay mayor riesgo de que dentro de este grupo las mujeres que queden embarazadas vayan a contagiar a estos peques. A pesar de que se tiene bastantes protocolos, se tiene cuidado con lo que corresponde a prevenir que el niño, el recién nacido, se contagie, aún así han visto que no somos 100% efectivos. ¿Por qué nos preocupa el recién nacido? Jóvenes, el recién nacido no va a seguir lo que hemos aprendido de VIH. En el caso de ellos, pareciera que por el hecho de que su sistema inmune es más inmaduro, van a tener una progresión más rápida y más severa. Todo lo que yo les pueda contar de SIDA, estos niños los van a tener antes de los 10 años. Y entonces, eso es una situación muy delicada que tenemos que tratar de disminuir en la mayor proporción posible. Hablemos sobre microbiología del virus, ¿cierto? Este es un virus con el botón. Muy bien. La P24 tenemos que aprenderla. Es obligatorio. ¿Qué cosa es la P24? Es una de las proteínas de la cápside del virus. ¿Por qué un ser humano tendría P24? No tiene por qué tener, ¿no es cierto? Porque solamente cuando la cápside ha estado dentro de mi pacientito es que voy a tener la P24 positiva. ¿Qué es otro importante que es imperdonable? La GP120. ¿Dónde está? Aquí está. La GP120 es esta cabecita que es el primer antígeno que observa el paciente y por lo tanto generalmente los anticuerpos están dirigidos hacia esta en su mayoría. Honestamente, en este caso sí los anticuerpos nos fallaron de manera terrible, ¿sí? Yo les tengo bastante fe, pero por más de que el paciente tiene montones de anticuerpos, no cambia el curso de la enfermedad. Entonces, esta situación es bastante importante. ¿Cuál es la siguiente proteína que hay que aprender? La GP41. Aquí está. La GP41 es el palito donde se agarra esta bolita, que es la GP120. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque la GP120 es el receptor para el ingreso del virus y la GP41 es el correceptor del ingreso del virus. ¿Entendido? Entonces, sabiendo eso, vamos a recordar que es un virus que es un retrovirus, es decir, es un virus ARN. Eso tienen que saber, por favorcito. Yo sé que pueden ser datos que no le van a servir al paciente, el paciente no te va a preguntar qué tipo de virus es, pero estos son datos que se preguntan en los exámenes. Entonces, el VIH es un virus ARN. Estos 3 genes debemos conocerlos. ¿Por qué? Estos de aquí nos van a permitir el estudio genético de la tipificación de las mutaciones. O sea, desde que hemos tenido este problema con el VIH, porque es un problema que llevamos bastante tiempo, hemos tratado de hacer bibliotecas genómicas, es decir, tratar de averiguar qué significa cada mutación que tienen todos los pedacitos de VIH. ¿Por qué?
Porque a pesar de que promovemos el tratamiento porque ayuda al paciente, existe resistencia al tratamiento. ¿Y dónde se produce esta resistencia? En la parte genética. Entonces, por eso también es importante saber que son 3 genes: envoltura, GAG y POL. ¿Listo? Aquí es donde están las proteínas, todas las que yo les he contado, las 3 que son más importantes. Entonces, habíamos dicho que GP120 es el receptor. ¿Qué receptor le gusta? CD4. ¿Listo? CD4 tiene 2 poblaciones importantes. La población monocito-macrófago, jóvenes, genéticamente monocito y macrófago son lo mismo. Y la otra es los linfocitos T, CD4 positivo, obviamente. Estos son los que más se van a morir, pero realmente, jóvenes, hay muchas más células que pueden ser atacadas. Y es por eso que el VIH está calificado dentro de lo que es el problema inmunológico, pero honestamente da problema por todo lado. Es bien fastidioso. ¿Listo? Y entonces el correceptor vamos a tener para el caso de los macrófagos es el CCR5, porque el receptor principal es CD4, y para el caso de los linfocitos T es XCR4. ¿Por qué también hay que saber esto? Porque se observó, sobre todo en los mutantes de CCR5, que el virus no podía ingresar. Entonces el paciente se contagiaba y le cuesta ir atacando a las demás celulitas. Eso no significa que se cure, por Dios santo. Eso sí tiene que quedar clarito en su cabeza. A día de hoy, ojalá ustedes lo arreglen mañana, no hay cura para el VIH. ¿Listo? Si escuchan bien las palabras, es mejorar la sobrevida, mejorar la calidad de vida, ubicar esto, ubicar el otro, disminuir esto, disminuir lo otro, pero curar nada. ¿Listo? Muy bien. Eso también lo vamos a ver ahorita. Cuando hablamos del VIH, son 2 VIH, jóvenes, y ya les he explicado. Mi pacientito, en toda su ánimo de que ustedes aprendan, puede contagiarse de los 2. ¿Listo? No es que uno lo va a proteger del otro. Por eso les digo, en este caso, el anticuerpo nos falló. Es terrible. ¿Qué sucede? Es necesario hacer la tipificación de VIH. No es parte del diagnóstico, sino es parte de lo que corresponde a la salud pública para saber cuál de los VIHs es que está atacando a nuestros pacientitos. El VIH1 es el que está más extendido a nivel mundial, pero tenemos diferentes grupos. M es el más prevalente, es por los cambios que tienen en su estructura. Y los subtipos de M tienen letritas. C es el que más se ha encontrado, pero lamentablemente para Latinoamérica tenemos una buena prevalencia de el subtipo D. Este de aquí va a tener una forma de ataque un poco más agresiva. Por lo tanto, nos ha tocado un subtipo que no necesariamente va a ir tan bien con nuestros pacientitos. En cambio, el VIH2 se ha asociado con una clínica más sutil. ¿Qué significa? Que el pacientito anda enfermito y no se da cuenta nadie y anda contagiando a medio mundo, ¿no es cierto? Pero demoren la progresión. Esto sobre todo está asociado a áreas de África y España. Doctora, ¿por qué tengo que aprender estas cosas? Muy importante. Cuando nosotros tenemos un caso clínico de los dibujaditos en el examen o de los que vivimos, sucede que nuestros pacientitos, ¿dónde es que se ponen en riesgo para el VIH? Cuando se van a algún lado lejano donde supuestamente solo puede haber fiesta y donde honestamente, jóvenes, la verdad, si tú conversas bien con el paciente y ¿se acuerdan que estamos entrenando en no decir nada sospechoso, ¿no es cierto? Y no perder la confianza del paciente. El paciente no sabe qué ha tomado, el paciente no sabe qué ha bebido, el paciente no sabe exactamente qué ha hecho. ¿Listo? Entonces hay una serie porque normalmente se le pregunta, sí, de cara, ¿ha tenido relaciones con varones? Y te dice, no sé. ¿Listo? Ahí está el problema, que no sabe qué cosa ha hecho y uno de esos destinos es entonces va a venir y va a decir, y si me he contagiado, pues parece que no estaba usted pensando bien en ese momento y tenemos que recurrir a un protocolo de diagnóstico que no va a cambiar por más que el paciente esté absolutamente desesperado. Entonces, ¿cuáles son las formas donde se va a contagiar? La mayor parte de los casos va a ser por transmisión sexual. Aquí tenemos que entender algo muy claro. Es necesario preguntarle al paciente si es un varón que ha tenido relaciones con varones y del mismo modo los tipos de relaciones sexuales que tiene. ¿Por qué?
El semen tiene carga viral mayor que otros líquidos biológicos. Y si es que él ha tenido relaciones con otro varón, el epitelio que va a defender a este varón tiene una sola capa de células. Mientras que el epitelio, en el caso de las mujeres, tiene más de 20. Conclusión, una alta tasa de contagio de VIH. Siguiente situación. El paciente dice que ha ido a un lugar donde se encuentran personas que se dedican al trabajo sexual, ¿no es cierto? Dice que sospecha que la dama haya podido estar contagiada de cualquier cosa. Dos problemas. Problema 1. Sí es verdad que en esta área hay mucho contagio de enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual facilitan el ingreso del VIH. Si solamente fuera un caso de que la señorita estaba contagiada de VIH, la carga viral en secreción vaginal es menor, sí, hecho es poco. Y el contacto es con un epitelio de varias capas, entonces la probabilidad de contagiarse sería baja. ¿Dónde está el problema? Que si pones cualquier otro, VIH más sífilis, VIH más clamidia, VIH más gonorrea, la probabilidad se hace muy alta. ¿Entendido? Y aquí es donde es la mayoría. Por favor, aquí es donde todos vamos a poner una carita muy seria y cuando el paciente nos diga, es que me fui a nadar y había contaminación y espumito. Igual vamos a hacer las pruebas, ¿no es cierto? Me senté en un baño público. Claro, definitivamente. Usted no se preocupe. Hemos hecho 10 años de carrera para poner carita de convicción y decirle, claro, es terrible, tenemos que hacer igual las pruebas, ¿vale? ¿Sí? No se preocupen, van a escuchar, pero no tiene nombre, ¿sí? En ese sentido, está la vía sanguínea. ¿Quiénes están en riesgo? Aquellas personas que se dedican a... No, que no se dedican, no es eso. El término es que son usuarias de drogas endovenosas. Jóvenes, aquí también lo mismo. Cuando el paciente está consciente y lúcido, de hecho te colabora, pero ¿qué le tienes que decir? ¿Cómo utiliza las agujas? ¿De dónde las consigue? ¿Con quién las comparte? ¿Las reutilizan? ¿Tienen algún método de limpieza? O sea, las respuestas que esperamos, ¿cuáles son? No, y todos están enredados en todo. Y entonces, así también es que tenemos que hacer el diagnóstico alrededor. ¿Por qué hacemos todas esas preguntas? Según la guía, lo ideal sería ubicar cuándo fue que el paciente se contagió. Y a ver, jóvenes, en mi cuentito que siempre nos pasa, si no saben ni siquiera qué estaba haciendo, ¿cómo vamos a avisarle al resto de pacientes? De todas maneras hay que intentarlo, a veces sí se logra, sobre todo cuando hay que hacer seguimiento familiar y seguimiento de parejas. Aquí, en este caso, vamos a tener que, obviamente, es un factor de riesgo adicional y sería ideal que logremos controlar este problema. Luego tenemos la vía materna. Como hemos dicho, las mujeres tienen que tener una evaluación por VIH. Y muchas veces es ahí que es la primera vez que la paciente se evalúa y nos da reactivo. Por favor, en VIH jamás van a decir positivo. En VIH es reactivo. ¿Listo? De hecho, cuando digan positivo, muérdanse la lengua, digan, es algo de VIH, pero ¿por qué? Porque inclusive está prohibido y eso se debe decir solamente al paciente. En el caso de la vía materna, tenemos, por ejemplo, en el caso de sangre, podría ser, y sí ha pasado, en este caso sí, lo tienen que saber, de que se contagie por una transfusión sanguínea. ¿Listo? La última vez que en el Perú se hizo, porque se acuerdan que podemos seguir la unidad de sangre que se le puso al paciente, entonces se hace eso y la última vez que se demostró fue en 2007. Hubo contagio por una unidad de sangre y uno de los afectados fue un recién nacido, precisamente. Comprenderán que eso fue terrible y el banco de sangre de ese hospital cambió la prueba. Ese banco actualmente está haciendo NAT, que ahorita vamos a ver que es una prueba mucho más cara, mucho más específica también. Y por eso también, en el caso de la vía materna, uno de los contagios que tuvimos de un recién nacido, la mamá dijo que era porque le habían puesto transfusiones sanguíneas. Eso fue en 2020. Se buscó todas las unidades, una por una, y ninguno de los donantes tenía ninguna prueba positiva de VIH, porque si ya tengo que ir a buscarlo al donante, tenemos sus historias, ¿no es cierto? Y si te hacen la prueba de VIH varias veces y das negativo, pues no eres tú, no se comprobó. Entonces, por eso, imagínense, inclusive los pacientes saben, no importa cómo se contagió, lo importante es que tenemos que hacer lo mejor posible para controlar. Y entonces, a nivel mundial, ¿quiénes son quienes están en más riesgo? Tenemos primero aquí, este de aquí, que es muy grande, ¿dónde está?
los varones que se declaran abiertamente gay o varones que tienen relaciones con otros varones. Aquí no importa tipificarlos de ningún tipo, lo que nos interesa es la posibilidad de que haya contagio. Y como ven, es una gran parte de la población. En segundo lugar, tenemos a la población que se inyecta drogas y en tercer lugar, a la población que se dedica al trabajo sexual. ¿Listo? De hecho, aquí en la población que se dedica al trabajo sexual van a tener que, cuando vayan a primer nivel se van a dar cuenta, tenemos un área donde se les empadrona, se les hace exámenes, se les da su tarjetita y son parte de la comunidad que apoya a los servicios de salud. Ellas, generalmente la mayor parte son damas, pero independientemente del sexo, promueven esto de el uso de preservativos, el diagnóstico precoz de infección de transmisión sexual. Entonces, por favor, no vayan a sorprenderse. ¿Listo? Y porque muchas veces los chicos así ponen de verdad cara que da ganas de guardarnos en un consultorio cuando vienen varones con corbatita roja que también tienen ciertos manerismos que son bastante llamativos. Entonces, por favor, necesitamos que los pacientes confíen en el sistema de salud para poder mejorar lo más posible la calidad de la salud en general. ¿Listo? Todos son nuestros pacientitos y entre menos enfermedades haya por ahí esparciéndose, es muy importante. Por eso, si algo van a aprender y si alguna vez hacemos el curso de cómo conversar con los pacientitos, es muy importante que mantengan su carita positiva, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué sucede con el virus? Este cuadrito que estamos viendo aquí, que como ustedes ven es historia natural de la enfermedad, es porque no la sabemos. Ustedes dirán, o sea, doctora, ¿esto qué significa historia natural? ¿Qué sucede cuando no haces absolutamente nada? No hemos hecho absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Por primera vez en 1981 se ubicó lo que es inmunodeficiencia adquirida. Pero si ustedes se dan cuenta, yo estoy hablando de aquí de 10 a 12 años de sobrevida del paciente. Entonces, ¿cuándo se contagiaron estas pacientitas? Al comenzar los 70s. Toda la década del 70 hemos tenido a este virus sin que nadie le dé tratamiento, sin que nadie le haga seguimiento. Y de hecho, en los 70 no sabíamos que existía. ¿Sí? De hecho, cuando lo estudiaron, rompió el dogma de la biología molecular, para que vean que fue una circunstancia de la que no sabíamos. Entonces, imagínense, el VIH, si no haces nada, tu pacientito va a vivir 10 años sin síntomas y 2 años de SIDA y se acabó. Entonces, eso significa historia natural. O sea, ustedes dirán, ostras, qué crueldad, ¿cómo es? No, lo que hemos hecho es documentar lo que les pasó a esos pacientitos porque no sabíamos que existía esto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí dos situaciones. El hecho del virus, que ningún ser humano debería tener, y luego el conteo de CD4. Jóvenes, CD4 no solamente son linfocitos, ustedes los conocen como helper colaboradores. CD4 son responsables de dirigir toda la función inmune. De hecho, si ustedes se han fijado, cuando hemos hecho los casos clínicos, que ya deben haber hecho todos ustedes, me queda un grupo. Queda un grupo, creo. Hoy día queda un grupo. Ya, pero si se fijan en los hemogramas de los pacientitos con VIH, no hacen ni siquiera leucocitosis, porque ya no tienen células. El sistema inmune es un sistema trófico. ¿Qué significa eso? Que si no lo estimulas, si no lo diriges, dice, pues no me necesita, y va disminuyendo poco a poco. ¿Quién se encarga del trofismo del sistema inmune? Los linfocitos TCD4. Y por eso es que al final todo es una desgracia, porque si ustedes dijeran, solamente son esos, no, es que esos tienen que avisarles a todos los demás qué es lo que vamos a hacer, y ahí fue donde se volvió complicado. ¿Entendiendo? Entonces, por eso tenemos estos dos criterios, lo que es conteo de virus, que es carga viral, y los CD4. ¿Cuántos CD4 tienen ustedes? En este momento todos deberían tener 1000 CD4. Estos van a mantenerse toda la vida, pero en el momento que se produce la infección, rápidamente estos CD4 van a morir. ¿Listo? Lamentablemente les tengo que contar que quien los mata en su mayor parte no es el virus, son sus hermanitos, los CD8. De pronto el virus se da cuenta de que aquí no le va a ir bien si sigue matando células y entonces estabiliza, ¿sabe? La carga viral. Si tú encuentras un pacientito, va a tener su carga viral no tan alta y por lo tanto va a ir matando a los CD4 de poquito en poquito. Y esta es la infección aguda, jóvenes, generalmente ¿a qué se parece? A la mononucleosis. Ya habíamos establecido que tienen que saber la tríada de mononucleosis. ¿Cuál era la tríada de mononucleosis? Muy bien. Duele,
duele y sale, bueno, entonces, fiebre, todos han tenido fiebre. Dolor, faringitis, todos han tenido faringitis. Linfadenopatías, eso sí es menos probable, porque son varias, salen varias. Generalmente cuando ustedes se resfrían, les sale alguna bolita por ahí, una como mucho, dos, pero si ya tienes varias ya es sospechoso. Pero ¿se daría cuenta el paciente? No, el paciente lo va a interpretar como una gripe. Ahora, ¿cuál de las gripes? No se sabe. Y por eso aquí se demoran los anticuerpos. Los anticuerpos van a llegar un poquito tarde y toda esta que se llama infección aguda va a hacer que el paciente no tenga ninguna sintomatología especial y vamos a ver que demora varios años. Ahora hemos cambiado a decir que el VIH se debe estadiar, bueno, se le puede poner los estadios de acuerdo a la cantidad de CD4. ¿Listo? ¿Por qué? No queremos que tenga síntomas, porque en el momento que tiene síntomas estamos muy cerca de... Y la sobrevida de SIDA es 2 años. Cuando ustedes vean que su pacientito ya entra en diagnóstico de SIDA, ustedes tienen que saber que el pronóstico son 2 años. ¿Listo? Eso sí no lo hemos podido arreglar. ¿Por qué? Lo que hemos cambiado es esto, la infección aguda. Esta raya quebrada es lo que ha cambiado. Porque ahora un pacientito puede sobrevivir entre 30 y 40 años sin que llegue todavía a estadio SIDA. En el momento que toque SIDA, ya ahí sí se acabó todo. O sea, todos mis pacientitos que se contagian de VIH van a fallecer por SIDA. Lo que les estoy cambiando es el tiempo. Y de hecho, para que vean que el tiempo realmente es importante, en la última guía, la de 2024, se ha propuesto investigar cómo es que interactúan las enfermedades crónicas como diabetes e infarto en los pacientitos VIH que tienen tratamiento. ¿Por qué? Porque no llegaban. O sea, un pacientito VIH no le daba infarto, porque se nos moría de 40 años. ¿Listo? Entonces, ahora como ha avanzado tanto la edad, se está tratando de hacer unas guías que lo acomoden. ¿Por qué? Porque el tratamiento también influye en el pacientito. Entonces, cuando llego a CD4 350, ahí estoy entrando en la infección crónica. Y ya llego a 200, eso es estadio SIDA. Sino que existe una circunstancia que es el controlador élite. Estos pacientes, los pacientes controlador élite, son aquellos que se contagian y solitos van a generar una carga indetectable. ¿Qué cosa es carga indetectable? Es cuando la prueba de PCR es la prueba para carga viral. Entonces, ¿cómo hacemos carga viral? Mediante PCR. ¿Listo? ¿Qué significa esto? De acuerdo a las PCRs tienen un límite. Dicen, mi límite de lectura es 50, 40, 35, eso va a variar. Y entonces indetectable es que estás por debajo de eso. Eso es un controlador élite. Es aquel que aún no se ha especificado qué. Se sospecha que son mutaciones de receptores, patrones de citocinas y algunos genes del sistema inmune que están activos en estos pacientes que logran contener al virus a carga indetectable. Ahora, ¿qué sabemos de la carga indetectable? Que es menos probable que contagien. Pero al final, ¿en qué va a terminar mi pacientito, aunque sea un controlador élite? En SIDA. Lo que va a pasar es que se va a demorar más tiempo, aunque no tome tratamiento. Entonces, nosotros estamos enfocados en el tamizaje. ¿Qué cosa es tamizaje? Buscar activamente si es que mi pacientito tiene VIH. ¿Por qué? ¿Se acuerdan todos los pacientitos que les he contado que tienen VIH? Si se dan cuenta, esos son solo la mitad de los que están realmente contagiados. Entonces, a pesar de que hacemos todos ustedes tienen una prueba de VIH. Si es que se han operado, si es que han hecho un control, hasta en clases, ¿no es cierto? Les hemos pinchado su dedito y les hemos hecho una pruebita. A pesar de que hacemos todo eso, solamente llegamos hasta la mitad de los pacientitos que están realmente infectados. ¿Qué está haciendo la otra mitad que no está tomando tratamiento? Contagiando, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es necesario 2 áreas. El tamizaje, que es para todos, y si en alguno de estos casos me saliera reactivo, vamos a utilizar la prueba confirmatoria. Pero, desde el punto de vista del laboratorio, tenemos que reconocer las limitaciones de las pruebas, ¿no es cierto? Cuando el paciente viene en total desesperación porque no sabemos qué cosa ha hecho, dice, quiero... Muy bien, sí, nosotros también queremos ayudarle, pero no podemos. ¿Por qué? La mejor prueba que tenemos es identificar el RNA. Esto se hace mediante PCR, pero no es un criterio diagnóstico. De hecho, se desestima. Se dice de que siempre se debe comenzar con lo que es prueba antigénica. Ustedes se dan cuenta, ¿quién va a ser el siguiente?
la presencia de P24 que habíamos dicho que está en la cápside. Y después recién van a aparecer los anticuerpos. Este todavía está con ELISA, pero la metodología ha cambiado. ELISA se hizo famoso por esto y revolucionó las generaciones. Ahora estamos utilizando electroquimioluminiscencia que mejoraba la sensibilidad y la especificidad. Pero independientemente de eso, ¿cuál es el mensaje? Las pruebas que se realizan en el laboratorio del hospital son muy buenas y son diferentes a lo que hacemos en primer nivel. En primer nivel generalmente solo tenemos las pruebitas chiquitas que hemos visto nosotros en el laboratorio. Entonces, en estos dos primeros estadios está la infección aguda. Luego, recién al cuarto estadio, lo que es la prueba inmunológica, que es el Western blot, se va a volver indeterminada. ¿Qué significa indeterminado? Que no le podamos dar respuesta al paciente. Y por último, recién en el estadio 5 vamos a tener que ya la prueba confirmatoria, que es el Western blot, va a dar positiva. Entonces, es una cuestión donde el tiempo es muy importante y por eso tenemos que aprender estas palabritas, ¿sí? Eclipse es el periodo donde no vamos a poder hacer diagnóstico. Sobre todo, ¿por qué? Porque inclusive las pruebas NAT es un conjunto de pruebas que reconocen ácidos nucleicos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? La PCR es cara y es de alta tecnología. Tengo pruebitas NAT que son un poco más sencillas y más económicas. La diferencia real es muy poquito por ciento. Entonces les damos la misma, ¿cómo se dice? El mismo nivel de confianza, pero para carga viral solo vale PCR. ¿Listo? Porque los otros NAT solo te detectan que existe el genoma. A ver, ¿de dónde ustedes me van a sacar genoma de VIH? No, ¿no es cierto? Entonces, por eso son tan confiables. ¿Entendido? Hay un periodo de tiempo, más o menos 10 días, donde las NAT no van a poder hacer nada. Eso se llama eclipse. Estos últimos niveles podría ser que algunas NAT ya lo puedan diagnosticar al paciente, pero generalmente nos damos un poquito más de tiempo. Por eso es que decimos que las pruebas, lo mínimo que debemos hacer es esperar 15 días para repetirlas. ¿Listo? Luego vamos a tener lo que es el periodo de ventana, que es hasta cuando los anticuerpos son detectados. Pero esta parte del periodo de ventana, ¿con qué la hemos mejorado? Con P24. P24 es un antígeno y, como hemos visto, aparece antes que los anticuerpos, inclusive porque primero se reproduce el virus y después aparecen los anticuerpos. Por eso es que las pruebas de las generaciones que generalmente nosotros las conocemos como ELISAs han cambiado. ¿Listo? La primera generación tenía un problema bien grave. Utilizaba a los linfocitos infectados y machacados. Entonces eso no resultaba muy bien. ¿Qué pasa en la segunda generación? Por acá dice, acá está. Solamente es para IgG. ¿Y qué problema tengo? El tiempo. Jóvenes, imagínense decirle al paciente que tiene que esperar 45 días para recién hacer el diagnóstico. Es una situación bastante. La segunda generación, ¿qué mejoró? Biología molecular. Los antígenos que se utilizaban para buscar estos anticuerpos eran diseñados genéticamente de acuerdo al genoma y entonces eran puros y de esa forma no estábamos mezclando con todo. Y disminuyó por lo menos a 35 días. En la tercera generación ya ampliamos a IgM. IgM es mucho más rápido en aparecer, sino que hay un problemita chiquito, mínimo, ínfimo, que la IgM cuando recién comienza en cualquier infección se pega a lo que tiene delante. Por eso siempre preguntamos, ¿ha habido alguna infección? ¿Ha estado hospitalizado? ¿O alguna cosa? ¿Por qué? Porque estas pruebas que solo tienen anticuerpos se van a pegar a todo. Y de hecho, algunos pacientes con enfermedad autoinmune también pasa esto. Sus anticuerpos se atontan y van y se pegan a cualquier cosa. De hecho, tenemos en el hospital pacientitos que siempre te dan reactivo en la prueba de anticuerpos de VIH. Y ya saben, vienen a decir en el bracito, salud. Dice, me van a operar, me tienen que hacer la otra prueba. Pues esperan su Western blot y el Western blot les sale negativo y seguimos en la misma historia. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, cuando yo fui, había pacientes que tenían 3, 4, 5 Western blots. Entonces pasa, por eso las pruebas no son perfectas. ¿Qué hicimos en la cuarta generación? Aumentar P24 y ahí hemos logrado entre 15 y 20 días para que se realice el diagnóstico. O sea, si mi paciente no se fue de fiesta hace 15 días, sí sería más probable que lo pueda identificar. Pero aún así, le tengo que decir que
la primera prueba no es definitiva, tenemos que repetir. Entonces el pacientito viene y reclama y dice que le hagan la PCR, que él se la va a pagar porque hay un detalle. La PCR es muy cara para que el Estado la pague, no nos alcanza el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el Estado? La prueba de cuarta generación. Y el paciente dice, no, yo me hago mi prueba, ya que va y pague su prueba, y avisarle que esa prueba, salga lo que salga, no es confiable y tenemos que repetirla a los 15 días. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más estamos viendo? El Western blot es una tira con un montón de antígenos. Generalmente tiene 16, en los últimos tienen hasta 24, pero son de VIH-1 y de VIH-2. Que necesito 3 tiras que me den color. ¿Por qué les da color? Porque los anticuerpos de mi paciente están atacándolos. ¿Qué significa indeterminado? Que te sale una tira negrita y una ploma. Entonces estamos en problemas. O te salen 2 plomas y una negrita. O te salen 3 plomitas. Entonces ahí tenemos que esperar y recordar que no tenemos mucho tiempo. La prueba confirmatoria, para ser sensible, vamos a tardar más o menos 2 meses. O sea, para que podamos confiarnos ciegamente del Western blot. Ahora, ¿qué ha pasado con lo que corresponde a PCR? PCR ha mejorado sus niveles de corte. Estos de aquí son recientes. Para cuando yo hice mi residentado, el nivel de corte había mejorado a 35, porque antes era 50. Y ahora los sensibles nos van a dar 15 de corte y los ultrasensibles nos van a dar 5 de corte. Obviamente que tengo que asegurarme si es qué tipo de examen tengo en mi laboratorio. Jóvenes comprenderán que aunque tengan 50 de corte es muy bueno. ¿Listo? Esa es la carga viral que nos ayuda, pero podemos conseguir algo que sea un poco mejor. Obviamente comprenderán que eso es un poquito más caro, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender los tipos de pruebas. Las pruebas de solo antígeno no fueron muy famosas, pero anteriormente en lo que es la prueba que se hace uno en la casa, porque ustedes saben que a veces al paciente le da vergüenza y todo eso, entonces estas fueron las que se hicieron populares, sino que no está el diagnóstico completo y también lo que son algunas pruebas rápidas. Se ha tratado de que las pruebas rápidas mejoren y algunas pruebas rápidas que son más caras van a tener también los anticuerpos, pero no todas. Entonces, generalmente cuando el paciente dice que se ha hecho la prueba en casa, tenemos que tener en cuenta que puede ser que sea una prueba que no está completa. Y aquí, cuando hablamos de los de segunda generación, digo, de los de cuarta generación, vamos a tener mucha mayor probabilidad de ubicar a estos pacientitos, además de que además nos permiten observar si es que mi pacientito podría ser de tipo VIH-1 o de tipo VIH-2. ¿Por qué? Aquí solamente tienes un P24, que generalmente es de VIH-1. Entonces, las pruebas de tamizaje no son 100% confiables. Siempre tenemos que seguir el protocolo. ¿Qué nos dice el protocolo peruano? 2 pruebas de cuarta generación, 2 ELISAs de cuarta generación y un Western blot para recién poder ubicar a un paciente como que es positivo para VIH. Oh, muy bien. El teléfono sonó por una cosa. Estamos haciendo una campaña intensiva. Bueno, la palabra es mejor que no. De que por favorcito llenen la evaluación docente. ¿Listo? ¿Se les está ocurriendo algún tipo de ¿qué se dice cuando les bajamos puntitos por mala conducta? Sanción de tipo puntito o de tipo de cualquier cosa que sería efectiva la próxima semana. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo van a arreglar la situación la próxima semana? No, pues ya están arruinados, ¿no es cierto? Entonces, nos han dicho que hoy día, por favor, les digamos a todos los estudiantes, porque si hay cualquier tipo de sanción va a ser a partir del lunes, y el lunes, ¿qué solución les vamos a dar? Ninguna, van a ser sancionados. ¿Entendido? Muy bien, pues por favorcito. Además tienen la oportunidad de quejarse de nosotros. ¿Qué de malo le ven a eso? Ni para quejarse. Voy a aprender esto porque me tenía que... Entonces, por favor, hagan propaganda todos, nuestra facultad, si es posible que emita sanción. Sino que, como son ustedes personas muy amables que les gusta colaborar cuando nosotros les pedimos ayuda, estamos mejorando, porque estábamos un horror, estábamos en 5% el miércoles. Ahí fue donde la facultad no era feliz. ¿Listo? Entonces, comprenderán que cuando la facultad no es feliz, parte de eso puede que actúe sobre ustedes. ¿Listo? Entonces, por favorcito, si fueran tan amables, porque ya le he dicho a Shamira que por favorcito llenen, porque
yo los tengo casi todo su año, pero entonces estarían ahí capturados, ¿cierto? Oye, voy a aprender el sonido porque me tiene que llamar de la facultad. ¿Dónde está el sonido? Ups. Ahí. Entonces, Sigrita, ya sabemos. ¿En qué estábamos? Muy bien. ¿Qué es el inmunoensayo de diferenciación? Este de aquí es el que. Esa es una de las técnicas, es el Western blot. Pero esta de aquí tenemos unas que son mejores. Hay muchas más técnicas, sino que normalmente les hacemos aprender ELISA y Western blot porque es lo que está escrito en el protocolo y por lo que es lo que estamos acostumbrados a utilizar. Es la mejor prueba actualmente y este sí nos va a decir si es un VIH-1 o si es un VIH de tipo 2. Y hemos especificado que la carga viral es contar cuántas copias. En el diagnóstico no es superior, o sea, si, como dice mi pacientito, fuéramos haciéndole carga viral a todo el mundo, no mejoraríamos el diagnóstico, lo que sí sería que destruiríamos el presupuesto. Y tienen que comprender que tenemos que cuidarnos de eso. Ahora, hay que aprender en qué casos todo lo demás que les he explicado no sirve y tienen que hacer PCR. ¿Listo? Esos son los neonatos. Los neonatos durante 6 meses por lo menos van a tener anticuerpos de la madre y te van a dar súper marcadas las pruebas que tenemos. Entonces, ese también es otro caso clínico típico. Paciente de 3 meses que da positivo a pruebas de ELISA de 4ª generación. Tú que debes responder, ¿quién le ha mandado esas pruebas, por favor, para asegurarnos de que no sea médico? Porque a veces pasa de que cuando hay otras personas que están haciendo los exámenes, obviamente lo primero que se hace siempre es ELISA, salvo en los menores de 6 años. Además, el protocolo de neonatos dice que debemos hacer la prueba de PCR varias veces. Por lo menos necesitas 2 PCRs negativas para que estés tranquilo y puedas decir que el pacientito no se ha contagiado por la vía de la madre. ¿Quién más? Cuando tienes un indeterminado. O sea, si mi paciente sabe que ha tenido conductas de riesgo, salud. Si es que ya tengo 2 ELISAs que me han dado reactivos, y el Western blot es el que ha fallado. ¿Pero por qué ha fallado el Western blot? Porque necesito 60 días para que sirva. Y entonces, si estoy todavía antes de ese tiempo, pues sí se recurre a lo que es PCR. En la infección aguda, muchas veces, hay muy pocas veces en que el pacientito me hace un cuadro bien feíto que pone en riesgo su vida. Se llama Lenier, es bien raro, pero se ve. Y entonces ahí sí se recomienda hacer PCR porque clínicamente lo estás mirando y dices, no, este paciente tiene VIH y obviamente todavía no le va a dar la prueba de, ¿cómo se dice? De la otra cosa que les he dicho, de ELISA. Y como les decía, los hemocomponentes. Los bancos de sangre están tratando de cambiar. La mayor parte de bancos utiliza electroluminiscencia, que es mejor en 4ª generación, pero obviamente si utilizas NAT, no PCR, en este caso no es la misma tecnología. Si utilizas NAT vas a mejorar, pero el costo va a subir. Entonces ya estamos en caro, estamos tratando de cambiar eso. ¿Para qué? Para que no haya contagio de pacientitos que ya tienen algún tipo de enfermedad y así me lo vamos a comer. ¿Ya entendido cuál es el que hay que memorizar de ley? Los neonatos, porque no tenemos otra prueba. Entonces, cuando mi pacientito ya ha sido diagnosticado, tengo que hacerle otras pruebas de laboratorio para seguimiento. No es por si acaso, que es para establecer el estado de mi paciente al inicio y para tener un parámetro basal de seguimiento. Muy bien. No serán los siguientes, no se preocupen. Entonces, nuestras pruebas rápidas tienen muy buena sensibilidad. ¿Dónde está el problemita problemoso? En que generalmente nos pasamos. Entonces, una prueba rápida da reactiva, tenemos que hacer el protocolo completo. ¿Por qué? Es probable que sea otra cosa. ¿Listo? ¿Y cuál es el que más nos gusta? El NAT. El NAT, ¿por qué? Va a tener una muy buena sensibilidad y no va a ser tan caro. ¿Listo? Bien. El problema de la infección aguda es que las pruebas de 3ª generación van a llegar a una sensibilidad muy bajita. Es casi que dan vergüenza. Pero honestamente, jóvenes, yo ya no he visto que se utilice. Normalmente en el hospital estoy diciendo, ¿listo? Generalmente en todos los hospitales aquí en este país ya se está utilizando 4ª desde hace años. Cuando yo hice mi residencia ya todos usaban 4ª. La verdad que era en el ISAP y ahora estamos usando 4ª en electroquimio, pero bueno. Y la de 4ª generación, miren, podemos lograr hasta el 83%, pero entre más cerca esté la infección, menor probabilidad de éxito, ¿cierto? Muy bien.
Entonces vamos a seguir el algoritmo del CDC. Doctora, ¿por qué no seguimos el algoritmo del Perú? Porque no está dibujadito. Este está más bonito, ¿listo? Y está más completo. Sí, no es nada personal, sino que este está más bonito. Este lo vamos a aprender porque es el que mantiene la mayor cantidad de lógica y el del Perú está hecho en base a el presupuesto que tenemos también, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos dos pruebitas. Tenemos nuestra pruebita de cuarta generación, antígeno y anticuerpo. Si es que nos da negativo, la probabilidad de que el paciente esté contagiado es muy bajita, salvo que se acabe de contagiar ahorita, ¿cierto? Muy bien. En este caso, esta crucecita significa reactivo. ¿Qué voy a hacer? Generalmente Western blot, ¿qué es eso? ¿Qué es el inmunoensayo? ¿Cierto? Donde voy a probar gran cantidad de anticuerpos. Y esto me va a decir si mi pacientito se ha contagiado de VIH 1, de VIH 2, o si se llevó el premio y se llevó los dos. Estos jóvenes también tienen que tenerlo en cuenta porque cuando nosotros tenemos un paciente VIH positivo, la mayor parte de pacientes continúa con una vida sexual activa. Y es muy importante recomendarle de que es necesario que utilice métodos de barrera. Muchos de los pacientes dicen, si me consigo una pareja que también es seropositivo, ¿cuál es el problema? Ese es el problema. De que el VIH no es solo una entidad. Hemos dicho que hay diferentes biotipos, diferentes serotipos y subtipos. Entonces no necesitamos que se contagie nada más, ¿verdad? Además también los métodos de barrera son excelentes para disminuir el contagio de enfermedades de transmisión sexual que, como les había dicho, con el VIH van peor, ¿no es cierto? Entonces sí, es muy importante la consejería para el paciente y preguntar, ¿sí? Porque el paciente no va a venir a decirte qué cosa está haciendo si es que tú no le preguntas. Entonces por eso es muy importante que mantengan esto. Entonces, ¿qué pasó con mi pacientito que se ha contagiado hace poco? El Western blot me va a salir indeterminado. Pues ¿a qué recurro? A las pruebas de ácido nucleico. Si estas ya me dan negativo, pues todo bien. Y si me dan reactivo, pues ya le aviso. Esto es muy importante, jóvenes. Por favor, aprendan. ¿Cuánto tiempo tarda hacer una prueba de VIH de cuarta generación? 24 horas. Cuando el laboratorio no te manda prueba de VIH, es mejor que caminen y vayan y pregunten a la persona encargada del laboratorio qué pasó. ¿Qué suele pasar? Si te da reactivo, jamás de los jamases lo escribimos. Punto número 1. Primero revisamos si es que no ha habido un problema con la muestra. Tipos de problemas. El pacientito tiene hemólisis. Mi pacientito tiene, la otra cosa que es amarilla, ictericia. O mi pacientito se vino comiéndose un chicharrón y el suero es más blanco que otra cosa, entonces me interfirió todo. Lo que se hace en ese caso es, si tenemos otro examen, le decimos de que la muestra no era ideal y que vuelva y le repetimos en ese caso. Si es que el tubito está perfecto, lo volvemos a centrifugar y hacemos de nuevo la prueba. ¿Sí? Y si otra vez nos sale reactivo, ahí sí, generalmente les ponemos que vengan al laboratorio o no ponemos nada. Entonces, cuando no encuentren el VIH, es porque tienen que cambiar, porque a veces me lo mandan al paciente molesto de que ¿por qué? Por ese examen no lo van a operar. Sí, señor, no creo que ningún cirujano con VIH positivo lo vaya a operar el día de hoy, si es que usted no ha completado el diagnóstico. Y entonces en ese caso se llama al programa de VIH, donde una enfermera lo ubica al paciente, hay que tomarle las pruebas y hay que tomarle pruebas a toda la familia. ¿Listo? Entonces sí, VIH es una prueba que es rápida y si no se las mando es porque ha habido algún problema. ¿Entendido? Entonces, eso tienen que saber para que no me estén, luego se ponen así el escándalo ahí en mi puerta y les digo, ¿cómo les explico que estamos en problemas? ¿No es cierto? Ya cuando mi pacientito esté en tratamiento, no aplica esto. Esto solamente es para pacientitos nuevos, en quienes estoy iniciando y que no son neonatos, ¿cierto? Esos son los criterios. Ahora, cuando yo hago el diagnóstico de mi pacientito, es ideal buscar las mutaciones. ¿Por qué? Desde hace años se está tratando de generar una biblioteca genómica. Miren, por ejemplo, este estudio es de 2004 y ya habíamos identificado mutaciones. En este caso solamente les he puesto lo que son para la transcriptasa inversa con análogos de nucleótidos, pero hay una lista para transcriptasa inversa, una lista para inhibidores de proteasa y otra lista para son 3, ¿cierto? Transcriptasa, proteasa, integrasa, inhibidores de integrasa. Sí, tenemos una lista así enorme. De tal forma, ¿de qué pasa? La carga viral se vuelve nuevamente detectable.
¿Listo? Y por eso hacemos la recomendación de que se haga la primera vez, porque si ya tienes el gen, ¿para qué vas a insistir con el tratamiento que no te va a ayudar? ¿No es cierto? Entonces, generalmente lo que pasa es de que mi paciente falle en el tratamiento. Nuevamente la carga viral sube y entonces ahí es cuando uno dice, máganle las mutaciones de VIH. Obviamente sí, el estudio es caro y por eso no se hace frecuentemente, pero se está intentando mejorar eso para dar el mejor tratamiento posible a mis pacientitos, y ese es por un método de PCR un poquito más caro que se llama RT. ¿Qué significa eso? Hay varias metodologías que utilizan ácidos nucleicos, unas más caras que otras, y por eso es que no podemos estar haciéndole todo a todo el mundo, ¿entendido? Entonces, la PCR normalita es para contar carga. La RT-PCR es para identificar las mutaciones que me indican que mi paciente está haciendo resistencia al tratamiento antirretroviral. ¿Entendido? Y luego de eso vino una prueba que es muy famosa, que es la citometría de flujo. Ya les expliqué que esto de la citometría de flujo tiene la gran ventaja de que cuentas las células una por una. ¿Dónde ha revolucionado el laboratorio? En la cura de leucemia. No es lo mismo decirle al paciente, parece que está usted curado, a decirle, ¿sabe qué? No hemos encontrado ninguna célula con cáncer. Y entonces sí está curado. ¿Listo? Entonces la citometría de flujo tiene una desventaja. O sea, porque es maravillosa. Las células pasan una por una, las cuentan una por una, todo divino. ¿Hasta qué? Viene el precio. ¿Listo? Y como les digo, estamos tratando de utilizar el CD4 como una forma de estadios. Entonces, aquí tenemos que aprender 3 marcadores tumorales. No son marcadores tumorales, son 3 marcadores. ¿Cuáles son? 1, CD3. CD3 es el marcador de linfocitos T. Y dentro de los CD3 hacemos la relación CD4-CD8. Entonces, estos linfocitos, estas celulitas, esas pequitas que están viendo acá, son celulitas y cada una yo sé que es un linfocito de tipo T que tiene marcador CD8 aquí arriba y CD4 aquí abajo. ¿Listo? En la relación no va a cambiar la guía. La guía ha determinado de que no cambia el tratamiento, no cambia el pronóstico, pero clínicamente todavía es útil. ¿Listo? Nos brinda la oportunidad de ver cómo está yendo mi pacientito, ¿sí? Entonces, generalmente cuando tu pacientito comienza el tratamiento, los CD4 van a caer así rápidamente y lo que esperamos es que después del tratamiento suban un poquito. Eso es cuando es como si lo hubieras identificado al paciente todavía a tiempo, los CD4 van a subir un poquito. No siempre, obviamente. Entonces, por eso es importante hacer el seguimiento. Y entonces, ahora estamos tratando de utilizar los estadios de VIH de acuerdo a la cantidad de CD4 que hemos contado. Estos estadios van a variar porque los niños más pequeños, los menores de 1 año, deberían tener mayor cantidad de linfocitos de CD4 porque, no les he hecho aprender hemogramas por edad, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que sí tienen que saber de forma general es que los niños en general siempre van a tener mayor cantidad de linfocitos en el hemograma. Recién cuando se vuelven adultos es que la población mayoritaria son los polimorfonucleares. Entonces por eso los puntos de corte son distintos. De menores de 1 año, de 1 a 5 y de 6 años para adelante ya se parecen mucho. Entonces, ¿cuáles van a aprender? De 6 años para adelante, es obligatorio, no se van a salvar de eso. Entonces, ¿qué es lo que consideramos como estadio 1? Cuando hay más de 500 células CD4 y ese pacientito se podría mantener por bastante tiempo ahí con sus células. En el 2 vamos a tener de 200 a 499 y el tercero sí es el que me está mandando lo que corresponde a VIH. ¿En ensayo? Claro, entonces el estadio SIDA se va a marcar con menos de 200 celulitas. Obviamente se dan cuenta que eso es diferente para los otros peques porque tienen mayor cantidad de CD4, pero eso es solamente para que lo sepan, no se lo van a aprender. Aquel sí, para siempre, por favor. Muchas gracias. Y entonces, ahí, ¿qué tenemos que ver? Nosotros normalmente deberíamos tener 1000 celulitas CD4. Podemos tener hasta 1500, pero si alguna vez se encuentra un pacientito con 500 células, no se preocupen, se va a defender, no pasa nada. Y por eso nuestro corte está en 200. Las celulitas CD8 van a tratar de ayudar durante la infección por VIH. Se dan cuenta que las CD4 están atontadas y van a ayudar en las diferentes infecciones. Y lo que se ha visto es que cuando tienes un buen nivel de CD8, el pacientito responde a las infecciones. Cuando cae la relación es cuando ya las cosas se comienzan a ver feitas. Si es que alguna vez les preguntan, por eso les gusta preguntar a los infectólogos, ¿cuál es la relación CD4-CD8? 1.8, ¿no es cierto? El rango que manejamos es entre 1 y 2.
¿sí? Pero si a ustedes les hiciera, es casi seguro que les va a salir 1.8. Y aquí es cuando clínicamente podemos ver de que el progreso puede ser un poco más tórpido. Y por eso es que siempre se manda conteo total de CD4, conteo total de CD8 y la relación CD4, CD8. Y aquí sí llegué, este era el otro diagnóstico. Cuando diagnosticamos a nuestro pacientito, hacemos una serie de pruebas. ¿Por qué? Porque el VIH es un problema, andan atacando. ¿Cómo es un target en español? Su objetivo principal es atacar a los linfocitos TCD4, ¿no es cierto? Pero va a ir a fastidiar a medio mundo. ¿Entendido? Muy bien. El perfil hepático es porque los medicamentos que voy a dar pueden movilizar enzimas y necesito un parámetro de base. Jóvenes, la función renal, vamos a ver en un momento, es un problema en el cual VIH ataca directamente. El hemograma, como les había dicho, va a comenzar a transformarse, ya no va a tener esa característica y todas las poblaciones van a ir disminuyendo. En el caso del perfil lipídico se ha visto que el tratamiento va a tener alteraciones. Lo que se está tratando de asociar es que si estas alteraciones del perfil lipídico es que van a cambiar la salud cardiovascular de mis pacientes. Como les digo, actualmente está apareciendo un rubro de pacientes VIH mayores de 65 años, que antes no teníamos, antes no llegaban a esa edad. ¿Listo? Tenemos que controlar los niveles de TSH. La glicemia es muy importante porque el pacientito con VIH va a tener mayor probabilidad de que la diabetes se le descompense si es que ya la tiene o de generar diabetes si es que no la tiene. Esto es densidad mineral ósea. En el caso del paciente con VIH se ha visto que hay mayor cantidad de problemas de este tipo, inclusive cuando el pacientito es varón, que es muy raro que los varones hagan osteoporosis. Electrocardiograma para hacer el control cardiovascular que hemos visto que no nos está yendo tan bien y tu radiografía de tórax. Generalmente ahí buscamos TBC. ¿Listo? Y de los infecciosos, ¿qué estamos buscando? Jóvenes, tenemos que hacer doble diagnóstico. Punto número 1, recordar que esta se transmite por vía sexual, entonces tengo que tomar los dos marcadores de diagnóstico de hepatitis B, que son el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el cobre. Paso 1. Paso 2, identificar si la vacuna de mi pacientito está vigente. ¿Cómo voy a hacer eso? Cuantificando la cantidad. Cuantificando el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Entendido? Entonces son dos diagnósticos diferentes, ¿sí? No me van a decir que el anticuerpo ha sido porque se ha infectado, ¿entendido? Muy bien. Siguiente, tenemos que buscar si mi paciente ha tenido hepatitis A y tenemos que ver si es que mi paciente en algún momento, punto número 1 es hacerle a todos el anticuerpo para hepatitis C. Luego vamos a ver que hay que complementar esa parte. La sífilis, como les había dicho, ayuda a que el paciente se contagie de VIH. Si ya se contagió de VIH, podría ser que también se haya contagiado de sífilis y no haya recibido tratamiento oportunamente. Gonorrea y clamidia más bien sí tiene que ser como una cosa de protocolo. Y ya les he dicho que van a continuar con su vida sexual activa generalmente y por lo tanto se recomienda que sea por técnicas de ácidos nucleicos para que se pueda identificar, porque no van a tener mucha sintomatología y les va a perjudicar. Entonces, esta circunstancia es cíclica. Tenemos que hacer controles. Estaba viendo que son anuales. Muy bien. VPH es el virus del papiloma humano. ¿Cuál es el problema con el VPH? El VPH va a generar cáncer. Es mucho más frecuente que ataque a mujeres. Pero cuando el VPH se presenta en un caso de infección por VIH, va a progresar rápidamente a cáncer, ya sea varón o sea mujer. Entonces tenemos que ubicar si mi pacientito está contagiado. El tamizaje de TBC tiene dos circunstancias. Uno, si mi pacientito está tosiendo. Si mi paciente está tosiendo, tengo que hacer el protocolo completo. Si es que mi pacientito no está tosiendo, generalmente lo que utilizamos es PPD. Sino que hay dos situaciones. Mi pacientito con VIH es muy probable que se contagie de TBC. Actualmente, entre los pacientes que tratamos con VIH, por lo menos el 2% está contagiado de TBC. Tenemos que tratar de identificar dos circunstancias. Si mi pacientito primero se contagió de TBC y luego de VIH, casi seguro que eso es Mycobacterium tuberculosis. Porque recuerden que estamos en un país con alta prevalencia y lo que hacemos cuando nos contagiamos es hacer una bolita donde lo escondemos, ¿no es cierto? Igualito que cuando ustedes esconden algo
debajo de algún sitio, ¿cierto? Ahí está. Y la segunda situación es que mi paciente primero se contagió de VIH y luego se contagia de TBC. En ese caso se ha contagiado del Mycobacterium avium, del complejo Mycobacterium avium. ¿Qué significa eso? Si alguna vez tú estás en estudios de tuberculosis y te llega una lectura de Mycobacterium avium, tienes que pensar que ese pacientito es VIH positivo, si es que ya no era VIH positivo, ¿no es cierto? Si es que ya no decía su historia. Muy bien. Luego de ahí viene la utilidad del número de CD4. Si tienes menos de 100, le tienes que hacer látex para criptococo. ¿Cuál es la gran ventaja del látex para criptococo? Este te capta el antígeno. No necesitas verlo al criptococo, ni cultivarlo, ni nada de eso. Si es que el criptococo está presente, va a ir soltando sus antígenos. Es una prueba bastante sensible para evitar que mi pacientito se enferme de algo más grave. Si tiene menos de 200, IgG para toxoplasma, que la tenemos dentro del Logestore, se le puede hacer a cualquier pacientito, y hay que recordar que el toxoplasma generalmente nosotros podemos estar contagiados de toxoplasma. Ni me miren así porque, sobre todo las personas que tienen gatito, ¿cierto? Y que le andan dando besitos, porque cuando el gatito se lame, y si tiene algún parásito, va esparciéndolo por todo el pelaje y lo agarran, lo acarician, lo frotan. Entonces, no me miren así. ¿Listo? Que tienen que explicarle esto al paciente. ¿Listo? Entonces, generalmente, ¿qué pasa? El paciente ya se contagió. Si ustedes se han contagiado de un toxoplasma, no pasa nada. Su sistema inmune se encargó y lo tiene aprisionado. Olvidado por ahí. Si es que hubiera una inmunodeficiencia, el toxoplasma se sale y se va al sistema nervioso central a destruir un pedazo de cerebro. Por eso es muy importante hacer el seguimiento de los anticuerpos de toxoplasma. ¿Entendido? Muy bien, porque si mi paciente tiene ya el toxoplasma, tengo que vigilar que no vaya a destruirle el cerebro, ¿vale? Muy bien. Y por último, histoplasmosis, que eso es cuando tiene menos de 5. Entonces ahora vamos a hacer un ensayo, ¿cierto? Mi pacientito llega, lo acabamos de diagnosticar, tiene 100 de CD4. ¿Qué pruebas de diagnóstico para parasitociongos le van a hacer? Toxoplasma. No, toxoplasma no, porque es para 200. Por eso, mi paciente tienes 200. Ah, sí, muy bien. Está muy bien. Entonces, 100 es menos de 200, entonces sí, muy bien. Está bien. Es que no me acuerdo cuál es que lo único que hacemos es cambiar el número de CD4. ¿Listo? Tú sabes, ponemos 50, 500, 200, 350. Vamos a ir jugando. Entonces, ¿le han hecho toxoplasma? ¿Qué más le van a hacer? Criptococo. Todavía no le toca histoplasma. Pero si viene con 35, ya le toca todo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tienen que darse cuenta en qué nivel está. Sí. ¿Y si me viene con 201? No se le hace, porque estamos haciendo con 200. ¿Sí, no? Sí, no andamos con cositas así pequeñas. Generalmente estamos en los extremos. Sí, 200 no, 200 no, porque eso ya, bueno, es algo que los clínicos ya deciden eso, pero normalmente cuando estamos aprendiendo y cuando estamos haciendo los exámenes, son cosas pues gruesas, ¿cierto? 500, 200, 30. No peleamos con nadie, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que les dije que el VIH anda atacando células? Les encanta el riñón y el cerebro. De nacerlo. 30% de mis pacientitos, como estaban en fase crónica y no tenían ninguna sintomatología, puede ser que ya tengan enfermedad renal crónica. Entonces, por eso es muy importante hacer el estudio completo de la función renal. Esto es porque hay nefropatía asociada a VIH, es decir, ataca directamente a las celulitas del riñón. Por lo tanto, en todo paciente que es diagnosticado de VIH, aparte de hacer la prueba de creatinina anual, tenemos que añadir proteinuria. ¿Para qué? Vayamos viendo y logremos identificar la enfermedad renal lo antes posible. ¿Quiénes están en más riesgo de hacer enfermedad renal? Cuando mi pacientito tiene menos de 200 CD4, es altamente probable que ya esté. Si la carga viral aumenta por encima de 4000 copias, significa que el tratamiento está fallando y el virus está desarrollando. Si es que mi pacientito tiene diabetes igual que los anteriores casos, o sea, igual que la población general, y también cuando tiene hipertensión. Y aquí es donde viene el problema. Cuando hay una coinfección con hepatitis C. ¿Se acuerdan que íbamos a hacer anticuerpos contra hepatitis C? ¿No es cierto? Pero no va a valer
en los pacientitos que han tenido infección previa. A veces, cuando el paciente VIH, antes de tener VIH, se ha contagiado de hepatitis C, los anticuerpos no van a dar positivos. Y entonces, por eso tienes que proceder a carga viral para hepatitis C. ¿Por qué? Porque esto ha demostrado que va a acelerar el daño renal en mi pacientito. ¿Entendido? ¿En quién más se recomienda? Si es que tu pacientito tiene menos de 200 CD4 y tú sospechas que puede haber estado infectado por hepatitis C, también hay que hacerle directamente carga viral. Es muy importante saber si es que tiene IgG contra virus varicela zoster. Si es que no tiene si es que no le ha dado o no tiene IgG, tenemos que vacunar al paciente. Esa es una forma de proteger. Cuando mi paciente va a ser diagnosticado de diabetes mellitus después del diagnóstico de VIH, se modifica el nivel de hemoglobina glicosilada, haciéndolo más bajito. Teníamos antes más tolerancia, ahora nos volvemos más exigentes. Pero ya son dos situaciones. Si el pacientito ya tenía diabetes y está en control, o si mi pacientito está en control de diabetes mellitus, que haya sido diagnosticada después del VIH, vamos a mantener la hemoglobina glicosilada en 7% para control. Es muy importante entender que todos los tratamientos antirretrovirales van a cambiar el peso. Algunos pacientitos van a bajar de peso y otros pacientes van a subir de peso. Y por eso tenemos que monitorizarlos y de acuerdo al tipo de tratamientos que tenemos que ver cómo están yendo. Pero en los pacientitos con VIH, independientemente del índice de masa corporal, y aunque este índice de masa corporal esté normal o bajito, van a hacerme con facilidad hígado graso no alcohólico, que es algo así como cirrosis, ¿verdad? Y ahí es donde se vuelve útil el score de FIB-4, que se acuerdan que traté de que aprendan. ¿Qué significa esto? Es una forma de decir si es que mi pacientito está entrando a cirrosis sin necesidad de hacer una prueba de biopsia, donde teniendo mis transaminasas y mi conteo de plaquetas puedo hacer una fórmula que me diga cómo está yendo la situación de mi paciente, sobre todo porque sabemos que con mucha facilidad te van a hacer hígado graso no alcohólico. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué cosa es la carga viral? Contar cuántas copias del virus tengo. Obviamente nuestra palabrita favorita debe ser en este momento indetectable. ¿Qué es indetectable? Menos de la cantidad que puede leer la prueba. ¿Cómo viene eso? En los valores normales, ¿no es cierto? La prueba puede tener valor de 35, 30, 20, 5, pero te lo va a decir. Entonces, si te dice indetectable, significa que tiene menos de eso. Pero recuerden que siempre queda algún virus, y es verdad, disminuye la probabilidad de contagio, pero no creo que quieran averiguar realmente cuánto es la probabilidad, ¿verdad? Muy bien. Luego, cuando mi pacientito está en una etapa crónica, solito se estabiliza, más o menos por unas 10.000 copias, y se va a mantener ahí mientras no le dé tratamiento. Cuando ya la situación se descontrola y mi paciente ha entrado a lo que es SIDA, vamos a tener más de 100.000 copias o millones. A veces los pacientitos, cuando llegan con algún tipo de sintomatología y recién se les descubre el VIH, nos llegan con 2, 3, 4, 5 millones de copias. ¿Listo? Y el objetivo entonces de nuestro tratamiento antirretroviral es indetectable o no detectable, la que más les guste. ¿Cómo debemos hacer el seguimiento del paciente? Primero tenemos que entender que el tratamiento antirretroviral no va mágicamente a arreglar a mi paciente. Va a demorar. ¿Cuánto? Entre 4 y 8 semanas. Por eso, ¿qué gano haciéndole un control de carga viral a mi paciente inmediatamente? Nada. Entonces, ahí va a variar de acuerdo al protocolo que tenga cada hospital. Lo recomendable es esperar por lo menos 4 semanas, porque si no, no hemos ganado nada. De ahí voy a seguir cada mes hasta que logre indetectable en mis pacientitos. Luego, cuando ya estén indetectable, la carga se hace cada 6 meses, y si es que hay una elevación después del indetectable, tengo que hacer un control a los 3 meses. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Cada vez que mi paciente sufre una infección, es probable que la carga viral se descontrole. ¿Listo? Sino que ahí tengo que evaluar si se mantiene elevada la carga viral a pesar de que mi paciente ya no está con infección y cosas así. Tengo que realizar el genotipo para buscar resistencia al tratamiento, que en este caso va a ser posible porque la carga viral está
está subiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí me han entendido? Cuando mi paciente va a tener una enfermedad, la carga viral se va a descompensar. Y si todo va bien, a los 3 meses tiene que sanarse de la enfermedad y con la carga viral nuevamente a indetectable, si no, me está haciendo resistencia. ¿Listo? Sí, ya quedó. ¿Qué hacemos con los CD4? Los CD4 no están obligatorizados en todos los protocolos. La sugerencia es que durante los 2 primeros años hagamos por lo menos cada 3 a 6 meses el conteo de carga viral. Si es que ya estás en supresión viral, es decir, que está indetectable, y el primer CD4 que tenías está entre 300 y 500, puedes espaciarlo a 1 año, pero no es obligatorio, no todos los protocolos lo consideran. Y si al momento del diagnóstico tenías más de 500, no es necesario que repitas la carga viral hasta que tengas problemas, ¿no es cierto? Lo puedes dejar como opcional, porque como les digo, también aquí hay un problema de costos. Todo hace que sea más y más y más y más caro, ¿no es cierto? Y así es difícil. ¿Entendido? Muy bien. Cuando se hace el diagnóstico de los pacientitos, se recomienda las vacunaciones. ¿Por qué nos preocupan las vacunaciones al laboratorio? Porque el laboratorio es la forma de demostrar si la vacuna ha sido efectiva. Porque ya les expliqué que las vacunas son como la universidad, ¿no es cierto? Yo les cuento todo y luego cuando les pregunto, no siempre se acuerdan, ¿no? Sí, porque si les cuento cosas de la primera fase, es posible que ya lo hayan archivado en eliminar, ¿no es cierto? Sí. Sí, exactamente. Sí, puede ser que esté en la papelera de reciclaje todavía, pero no sé. Por eso, ¿entendido? Entonces, ¿qué vacunas se recomiendan? Y sobre todo también para que sepan. ¿Por qué? El paciente VIH se ha visto que está pasando a primer nivel de salud. O sea que ya no es un manejo de especialidad. Por la cantidad de pacientes que tenemos, ya vamos a tener que hacerle seguimiento, primer nivel. Entonces, neumococo, ustedes son bastante jóvenes, es muy probable que ustedes sí ya tengan la vacuna de neumococo, pero la mayor parte de personas no la tienen y sucede que neumococo tiene un esquema de 2 dosis. La mayor parte solo ha recibido una, entonces hay que verificar esto y completar la vacunación. Si el paciente no sabe, le pones las 2 vacunas y ya está. ¿Listo? Tétanos, difteria y pertusis también les debieron completar la dosis. Lo que algunas veces es verificar y si no se sabe, se le hace el esquema de vacunación. Meningococo si no tenemos, o sea, el programa, ninguno de nosotros está vacunado contra meningococo. Se recomienda que los pacientitos VIH reciban meningococo, también son 2. ¿Qué son los shots? Dosis, sí, son 2 dosis de meningococo. En cuanto a influenza, se recomienda que esos pacientitos se vacunen anualmente para que estén protegidos. Aquí en hepatitis A, generalmente van a desaparecer los anticuerpos, aunque el paciente te jure y te perjure que ha tenido hepatitis, no hay problema. Si han desaparecido los anticuerpos, tienes que vacunarlo. Y le puedes dar refuerzo de la vacuna hasta que los anticuerpos se hagan positivos. ¿Y esto por qué? Es porque es el diagnóstico y esperamos que en el diagnóstico tenga su sistema inmune más viable que cuando ya está después, ¿no es cierto? En hepatitis B lo mismo, si es que no, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a dosar los anticuerpos? Si es que no logra nivel de protección, tenemos que darles refuerzos. Y algunos pacientitos no se acuerdan si han sido vacunados, entonces iniciamos nuevamente el esquema de vacunación con las 3 dosis y de ahí controlamos y le damos refuerzos. Si es que mi pacientito tiene más de 200 CD4, se recomienda la triple viral, sarampión, paperas, rubiola, aunque haya recibido. Tenemos que tener en cuenta, jóvenes, que el virus papiloma humano en varones que tienen VIH sí va a causar cáncer. En los varones que tienen su sistema inmune bien es poco probable. Ahora, tenemos que ver que actualmente se está vacunando a niñas y niños contra el VPH, pero eso recién se ha iniciado en 2018. Y luego vino la vacuna, digo la otra, no es vacuna, ¿no? La pandemia. Y entonces, ¿realmente cuándo hemos comenzado a vacunar? En 2023, con suerte, 2024 más o menos. Entonces, la mayor parte de varones en nuestro país no está vacunado contra el VIH. Entonces, si tenemos, si la dama no sabe si ha completado el esquema de vacunación y en la mayoría de varones, poner la vacuna completa de VPH que tiene por lo menos 2 dosis. Y para varicela zoster, si es que tenemos más de 200 linfocitos de célula. ¿Y aquí qué sucede? Que el recién nacido es de preocupación para nosotros, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que aprender qué debemos hacer para prevenir. Entonces vamos a aprender 6 cosas. 1. Toda mujer gestante debe tener 2 controles de VIH de acuerdo a nuestra hoja CLAP, que es la que utilizamos actualmente, primer y tercer trimestre. Se van a dar cuenta que hay pacientes que tienen como 4 o 5 pruebas de VIH. No pasa nada, acuérdense que uno se puede contagiar de VIH en cualquier momento, pero por lo menos 2. Toda gestante en quien haya
dado reactivo para cualquiera de las pruebas de VIH, hacer el seguimiento completo hasta el diagnóstico. ¿Para qué? Para dar el tratamiento lo antes posible. Lo ideal sería que el tratamiento inicie antes de las 14 semanas para asegurarnos de que este bebé va a estar completamente bien. Seguido de eso es lograr carga viral indetectable, es decir, tengo que hacer periódicamente mis controles de carga viral para, antes de que nazca el bebé, lograr carga viral indetectable. 5. Cesárea obligatoria, eso es lo que dice el protocolo de Perú, ¿sí? Cesárea obligatoria para disminuir el riesgo. Y por último, en Perú no se está aceptando la lactancia materna. ¿Por qué? Porque hay células inmunológicas en la leche materna y ya les digo, no queremos averiguar cuál es la probabilidad real de que se contagie. Pero ¿qué sucede, jóvenes? La guía de 2024 está tratando de modificar eso. ¿Por qué? Porque no se ha visto que haya evidencia de que hay el contagio en la lactancia. Entonces se podría considerar, sino que aquí hay que llevarlo con cuidado porque no es una recomendación fuerte. ¿A qué me refiero? No han dicho que las mujeres con VIH deben de lactar. Lo que han dicho es que si la mujer da de lactar, es verdad que si mantiene su carga viral negativa, la probabilidad es baja. ¿Entendido? Lo ideal es que si va a embarazarse, porque hay mujeres con VIH que deciden embarazarse, su carga viral se mantenga negativa desde antes de la concepción y mantener todo el tratamiento durante el embarazo para que el bebé esté en el menor riesgo posible. ¿Qué nos pasa a nosotros generalmente? La identificamos ya embarazada y tratamos de devolverle la carga viral cero. Si es que al momento del parto no había tratamiento antirretroviral, debemos iniciar inmediatamente AZT, que es sidobudina en el recién nacido. ¿Listo? Mientras le vamos haciendo a las pruebas de PCR que hemos dicho, que por lo menos tenemos que hacer algo, no, pero el bebé tiene que ir tomando AZT y eso se reevalúa con las pruebas de PCR. ¿Listo? Si es que mi pacientita tiene una carga viral mayor a 1000, porque acuérdense que les he dicho que generalmente nos llega recién nuevecita, entonces desaparecer la carga viral no siempre pasa y sobre todo es peor si es que no sabe, porque a veces la paciente tiene VIH y no sabe que está embarazada. Entonces, si no sabemos, si no tenemos un control de carga viral, recomendamos cesárea. Entonces, ¿qué es lo que normalmente decimos? Toda cesárea. Y ya nos organizamos de esa forma. Si es que ha habido alguna exposición perinatal, es necesario que iniciemos AZT antes de las 6 horas. ¿Listo? Porque, ¿qué pasa? A veces la pacientita da a luz en la casa. Sí, el bebé salió antes de lo pensado y en el parto es donde hay mayor probabilidad de que haya intercambio sanguíneo. Entonces, eso se considera exposición. ¿Listo? Y sí es verdad de que en la lactancia hay riesgo de contagio, pero hay algunas mamás que van a insistir y es importante, nosotros lo recomendamos, pero a veces las mamás lo hacen. No nos van a pedir permiso, ¿no? Porque es lo que nosotros les recomendamos y sobre todo si es que la mamá viene y dice que le da lactancia materna, pues otra vez carita de seriedad y le decimos ya, vamos a hacer todo lo posible para desde aquí brindar el mejor cuidado de salud. ¿Entendido? Y yo con eso terminé. Sí, terminé. Entonces la próxima semana tenemos examen de los dos. Antibiograma, que bien van a venir los antibiogramas. Tienen que interpretarme y tenemos que hacer la parte de VIH. ¿Tenemos alguna queja pendiente? Porque quejas tengo un montón, pero alguna que no les haya resuelto todavía. ¿No? Bueno, entonces, muy bien, jóvenes, son libres.